Gloria al Señor, aleluya. Que el Señor les bendiga una vez más, hermanos. Estamos aquí una vez más para predicar, amén, la palabra de Dios, para mandárselo a sus hogares, gloria a Dios, y que ustedes puedan escuchar, amén, la palabra que el Señor puso en mi corazón, amén, toda esta semana. Gloria a Jesús. La lectura pastoral la tuvimos en Hechos, capítulo 14, versículos del 8 al 22. Amén. Gloria al Señor. Y voy a estar considerando el versículo 22 del capítulo 14 de Hechos. Amén. Voy a estar predicando con el tema la necesidad de ser atribulados. Amén. Quizás ya hemos predicado algo así de esto, amén, si no me equivoco. Gloria al Señor, pero es lo que estoy sintiendo y por eso vamos a hablar sobre esto una vez más. Gloria al Señor. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Aleluya. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gloria a Dios. Oramos. Poderoso Dios, una vez más, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, Padre mío, por mis hermanos que vinieron a depositar lo que es tuyo, Padre. Gracias, Dios, por tu misericordia, tu bondad. Y te ruego, Señor, que esta tu palabra llegue a los corazones de mis hermanos en sus respectivos hogares, Dios. Fortaléceles, ayúdales, llénales de tu presencia, de tu gracia, Señor. Sigue derramando tus bendiciones sobre ellos, Padre. Te ruego, Señor, también que me ayudes, Señor, a hablar esta tu palabra con libertad, Padre mío. En el nombre de Jesús te doy las gracias creyendo que así lo harás, Padre. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La necesidad de ser atribulados. Gloria a Dios. Un pequeño resumen de lo que estuvimos leyendo. Amén. El apóstol Pablo estuvo predicando en Listra. Amén. Y se hizo un milagro allí, amén. El apóstol Pablo hizo un milagro allí de un cojo, amén, que estaba imposibilitado. No era un cojo, estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado, amén. El apóstol Pablo ora por él, se levanta, amén. Lo quieren reverenciar como un Dios y no acepta, y después vienen unos judíos de Jerusalén a hacer un desastre con los hermanos y termina siendo apedreado. Amén. Una demostración de cómo es el ser humano, que a veces nos halagan y otras veces nos pisan. A veces reconocen nuestro trabajo y a veces dicen que no hacemos nada. Amén. Eso es normal. El apóstol Pablo tuvo que sufrirlo. Amén. Y dice allí, amén, que lo apedrearon. Gloria a Jesús. Déjeme buscar el versículo exacto. Entonces, en el versículo 14, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Amén. Son otras palabras, creyeron que lo mataron, se deshicieron de aquel hombre que había hecho un milagro, que no aceptó que le adorasen, pero que después sintieron un desprecio por él de tal manera que le apedrearon. Amén. En el versículo 22, y después nos seguimos la lectura, y dice que fue a visitar otras iglesias, hizo otro viaje, y después, cuando vuelve a Antioquía,
está confirmando los ánimos de los discípulos, amén, porque quedaron tristes de lo que había pasado, estaban atribulados, amén, y Él vino para animarlos una vez más. Los animó y los exhortó a que permaneciesen firmes en la fe, amén. Y aquí está lo que llegamos rápidamente a nuestro mensaje. Gloria a Dios. Dice que los confirmó y los exhortó a que sigan firmes en el evangelio que ellos habían creído. Gloria a Jesús. Y termina diciendo, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y nuestro tema dice que hay una necesidad en el pueblo cristiano, amén, necesidad de ser atribulados. Gloria a Jesús. ¿Qué quiere decir atribulado o atribulada? Atribulados. Quiere decir pena, disgustos o aflicciones. También puede estar compungido, puede estar apenado, puede sentirse triste y puede sentir ansiedad. Todo eso encierra la palabra tribulación. Amén. Quizá algunos se sienten con muchas penas en su alma, gloria al Señor. Otros están enojados porque en esta cuarentena no pueden salir. Algunos se quedaron sin trabajo. Otros están afligidos porque no saben cuándo va a terminar esto, aunque ya tenemos noticias, gracias a Dios, de que pronto vamos a salir de esto. Amén. Otros están compungidos. Otros están apenados. Se sienten con vergüenza de que esto esté pasando en sus personas. Otros están tristes y otros sienten ansiedad. Amén. Otros ya no pueden estar en sus casas porque están ansiosos de salir a correr o hacer no sé qué cosas que estaban acostumbrados a hacer. Amén. Las primeras y últimas veces que estuvimos visitando a nuestros hermanos, les decíamos que era una bendición hasta cierto punto de que estas cosas pasaran, porque muchos padres no estaban cerca de sus hijos y madres también, porque todo el día se la pasan trabajando y vienen más que en la tarde a dormir. Amén. Y les decíamos a los hermanos, a los que visitamos, que era una bendición de que ahora los padres y madres, hijos, todos pudieran estar en casa días enteros para disfrutar de esto que Dios estaba haciendo, de tal manera que pudiésemos disfrutar esto que Dios está haciendo. Amén. Muchos lo estaban disfrutando. Yo sé que nuestros hermanos lo han disfrutado y han disfrutado a sus hijos y han disfrutado los hijos a sus padres. Amén. Y yo creo que es una bendición para la familia que se pudiese volver a estar unida por un tiempo así como este tiempo, por muchos días. Amén. Rompiendo las rutinas, estar todo el tiempo con sus hijos. Porque un día se van a acordar de que estuvieron todo el tiempo con sus hijos y ya no estarán allí. Amén. Se sentarán en la sala de su casa y dirán, ¿te acuerdas aquel día aquel tiempo, cuando estuvimos encerrados y no podíamos ni salir ni hacer nada más que estar aquí en la casa? Esos tiempos fueron maravillosos. Amén. Si alguien se ha cansado de sus hijos, si alguien se ha cansado de su esposa o de su esposo y dice que es cristiano, arrepiéntase, porque usted no es cristiano. Usted necesita arrepentirse y decirle a Dios que ponga en su corazón amor por su propia familia. Porque como alguien que dice ser cristiano no puede amar ni siquiera a su propia familia, cansarse de su familia fácilmente, de sus hijos o de su esposa.
escuché por ahí que hasta, no aquí, pero mirando en las noticias, que hasta abuso doméstico hay con esto. ¿Ah? Entonces el apóstol nos dice que es necesario que seamos atribulados. Amén. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario que seamos atribulados? Por causa de que somos orgullosos. Es necesario que nos vengan tribulaciones porque humanamente todos tenemos un orgullo guardado en nuestro corazón. Hasta los predicadores somos orgullosos de que predicamos. Y sentimos que somos, no todos sentimos eso por supuesto, pero algunos llegan a pensar que son mejor que los que escuchan porque son predicadores. Amén. Y para esas cosas son necesarias las tribulaciones, para que el orgullo no se levante tanto y nos parezcamos más al diablo que a discípulos de Cristo. Amén. El apóstol Pablo también dice que era necesario. Mire lo que dice aquí en 2 de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Amén. Las tribulaciones son necesarias para que nuestro orgullo se mantenga. Es más, para que nuestro orgullo desaparezca, para que no haya orgullo alguno en nosotros. Amén. Porque el apóstol Pablo era un hombre que tenía muchas revelaciones. Y Dios le hablaba y Dios se manifestó a él de una manera terrible. Y él confiesa al decir que para que no le exaltasen sobremanera esas cosas que Dios le había mostrado, o sea, exaltarse quiere decir sentir orgullo y de momento irnos esponjando como los pavos reales. Amén. Sin que nos demos cuenta. Pero él entendió eso y supo el por qué Dios estaba tribulándolo de esa manera. Entonces dijo, es para que yo no me exalte sobremanera. Por esto es que Dios ha mandado este mensajero a abofetearme, a humillarme, a hacerme sentir que no soy nada, porque de otra manera se hubiera sentido diferente. Amén. Hay otro ejemplo en San Lucas 18:9 al 14. Lo voy a leer completo, es una parábola. Amén. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Thomas Watson, en uno de sus escritos, dice que muchos cristianos pueden decir como el fariseo: no soy adúltero, no robo, oro siempre, como Daniel 3 veces al día. Amén. No soy injusto, soy muy justo.
Pero nadie puede decir, ninguno de esos hombres o personas que oran así pueden decir, no soy orgulloso. Amén. Pueden orar como quieran orar, pero no pueden decirle a Dios, te doy gracias porque me has hecho un hombre o una mujer humilde. Sino que dicen, toda su santidad que han adquirido, todas las buenas bendiciones que Dios les ha dado, se lo adjudican a ellos y eso los esponja. De tal manera que es necesaria la tribulación para estas personas, estos hermanos. Todos los discípulos, dice ahí, confirmando los ánimos de los discípulos de Jesús. Así que todos los discípulos necesitan la tribulación, porque los sana contra el orgullo. Amén. Entonces, cuando los cristianos no pueden decir, soy humilde, o no pueden ver la humildad en sus corazones, o incluso pueden ser orgullosos también hasta de su propia humildad, porque pueden creer que son humildes siendo orgullosos. Gloria al Señor. Pero esta enseñanza nos dice que no podemos ser perfectos orgullosos. Por tanto, de ahí que viene la necesidad de que seamos atribulados. Porque podemos no ser adúlteros, podemos no ser ladrones, podemos no ser injustos, adúlteros o gente como la gente que no conoce a Dios. Amén. Pero si en nuestro corazón nos sentimos orgullosos y nos exaltamos más de lo que debemos de exaltarnos, porque se supone que no debamos de exaltarnos, dice el proverbio, alábete el extraño, pero no tú. Si alguien tiene que hablar bien de una persona, tiene que ser otro, no nosotros mismos de nosotros mismos. Amén. Es por esto que debemos entender el porqué de la tribulación. Amén. ¿Por qué tenemos que tener penas? Porque a veces nos disgustamos. Mi esposa estaba predicando el jueves. Amén. Y yo me atribulé un poquito. Porque dije, ella está predicando parte de lo que yo voy a predicar el domingo. Y me sentí un poquito humillado. Yo me sentí un poquito humillado. Después los hermanos van a decir que nos ponemos de acuerdo para predicar el mismo mensaje. Ve, mi orgullo lo está viendo, ¿verdad? Pero Dios es bueno porque me enseñó también eso. ¿Entienden? Uno, que estamos en comunión, que podemos predicar las mismas cosas de diferente ámbito, desde un panorama diferente. Prácticamente casi lo mismo estamos hablando. Si ustedes van y ven el video de mi esposa y escuchan lo que estamos hablando ahora, pueden conjugarlos y hacer una predicación más amplia. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, si nosotros no podemos decir, no soy orgulloso, no podemos entender que no somos orgullosos y que el orgullo está dentro de nosotros, tarde que temprano el Señor, si somos sus discípulos, va a tener que atribularnos. Amén. A los jóvenes que apenas están empezando a caminar en el Evangelio y sienten que rompen bancas y todo, y hasta cierto punto los hacen sentir como que ya vuelan y que son más santos que otros, ¡ay! Viene el quebrantamiento para ustedes. De alguna manera Dios va a hacer una obra de tal manera que de aquí a 5, 10, 15 años no sean los mismos chiquillos orgullosos de su santidad. ¿Sabe por qué es bueno esto? Porque todo lo que podamos adquirir después, sea santidad, sea la gracia de Dios, sea un ministerio, sea lo que sea, ¿sabes qué vamos a decir? Como ya lo he dicho antes, todo es de Dios.
Y todo lo que tenemos, lo tenemos porque el Señor en su misericordia nos lo ha dado, no nosotros, como dice el Salmo. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria. Gloria a Jesús. Pero la otra cosa que tenemos que hacer como segundo punto, digámoslo así. ¿Qué debemos de hacer ante el quebrantamiento, ante la tribulación? ¿Qué debemos de hacer? Mire que está bien claro lo que dice Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, y no nosotros, Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Humillarnos, no que Dios nos venga a humillar, porque cuando Dios viene a humillarnos es porque no queremos humillarnos por nuestra propia voluntad. Amén. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. O sea que cuando nos sintamos atribulados, hay que bajar la cabeza y ver qué es lo que Dios está haciendo. ¿Verdad? Nos sentimos atribulados. Sentimos, ¿qué dice aquí? Disgustos, aflicciones, penas. Nos sentimos apenados, tristes, o nos sentimos con ansiedad que no sabemos. Es el momento para bajar la cabeza delante de Dios y decir, Señor, aquí estoy, siento todo esto y estoy que no me aguanto ni me soporto a mí mismo, pero aquí estoy. Enséñame, ayúdame a humillarme bajo tu mano poderosa. Bajemos la cabeza cuando estas cosas están pasando. Amén. La otra cosa, mire que ya estoy acabando rapidito. Amén. Otra de las cosas por las que ¿qué tenemos que hacer en respuesta al humillarnos? Es porque después de humillarnos, amén, personal, voluntariamente, amén, nosotros mismos, dice la Escritura que Jesús, hablando Jeremías en el capítulo 53, dice que como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Y dice que no abrió su boca, enmudeció y no abrió su boca. Amén. No es como nosotros que cuando nos hacen algo, salimos de la iglesia enojados, hablando del pastor, de quien sea que nos esté pisando un callo. Y decimos que somos ovejas de Cristo. Y Cristo es el Cordero fiel y santo, y Él no abrió su boca cuando nos decían, ¿verdad? Todos hemos cometido ese error, lastimosamente, y para nuestra vergüenza, ¿verdad? Todos. Eso nos ayuda a ser humildes, porque todos, si no lo hemos dicho aquí se ha revuelto. En nuestro pensamiento, en nuestro corazón hemos sentido ansiosos por lo que nos han hecho, ¿verdad? Y Él dice que voluntariamente nosotros nos ofrezcamos, pongamos la cabeza delante de la mano de Dios. O sea, Dios está obrando, nos está quebrantando, está atribulándonos Él, porque Él hace todas las cosas, ya sabemos eso, no hay que repetirlo. Amén. Voluntariamente entregar todo lo que tenemos, lo que somos, y decirle a Él, ¿qué más quieres hacer? Aquí estoy. Es más, si me quieres matar. Job dijo, mire cómo se entregó en humillación. Job, el hombre de Dios, se entregó en humillación de tal manera que él dijo, aunque Jehová me matare, Él va a seguir siendo mi Dios. No importa, Él lo está haciendo, me está quebrantando, pero no importa que me mate.
que haga lo que quiera conmigo, no por eso va a dejar de ser mi Dios. ¿Sabe cuántos han renegado de Dios porque les vino una prueba? Porque vino una tribulación y creen que los cristianos no se deben de atribular porque Cristo está con ellos. El Espíritu Santo es el que los fortalece. No hay necesidad de que el cristiano se atribule. No, Señor. De otra manera, el apóstol Pablo no hubiera dicho es necesario que a través de muchas tribulaciones, no dijo una, no dijo dos, muchas para decir que no hay límites. Aquí viene, ¿verdad? Lo bueno. Es toda la vida. Es toda la vida llena de tribulaciones. No estamos diciendo que no es un gozo y una alegría ser discípulos de Cristo y servirle a Él solamente y luchar por agradarle a Él. Es una gloria, es una bendición vivir así. Pero no quiere decir que no vamos a ser atribulados. Aquel que dice que el que viene a Cristo y ya no hay tribulación, pues no sé qué evangelio predica porque no es el evangelio de Cristo. Amén. El evangelio de Cristo es carga tu cruz. En otras palabras, humíllate bajo la poderosa mano de Dios cuando estés siendo atribulado. Carga tu cruz. Y sin decir nada, como la oveja, muere. Para tus deseos, para tu ego, para tu orgullo. Sigue a Jesús. Vete al Calvario a mirar a Jesús. Carga tu cruz. Y una vez que hagamos esto, entonces podemos cantar. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé, todos aquí nos ha pasado posiblemente. Pero una vez que nos humillamos voluntariamente, cuando hay una tribulación sobre nuestros hombros, entonces podemos cantar con el salmista cuando dice en la alabanza, en el cántico que están cantando en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Ve? Una vez atribulados, humillándonos ante Dios, entonces pasando la tribulación o en medio de la tribulación, podemos cantar en medio del dolor que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Yo no sé si Job cantó alguna vez un canto en su dolor. Amén. Pero ya lo que dije, de que Él dijo que aunque Dios lo mate, Él va a seguir siendo su Dios. Amén. Es cosa magnífica de los hombres de Dios. Amén. Gloria a Jesús. ¿Qué pasa cuando no nos humillamos? Cuando seguimos, cuando escuchamos el mensaje, cuando escuchamos la palabra de Dios que nos llama a la humillación voluntaria, a la entrega de nuestro orgullo. Y especialmente es para esto que vienen las tribulaciones. Porque no hay mal más grande que el orgullo. Amén. El orgullo, cómo ha destruido. Gloria a Jesús. Cuando no nos entregamos y Dios quiere hacerlo, quiere hacernos discípulos de Él, entonces el profeta Isaías dijo en el capítulo 5, versículos 15 y 16, dice, el hombre será humillado y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Amén. Van a ser humillados. Si eres cristiano y eres orgulloso y no te humillas voluntariamente delante de Dios y cambias tu manera de ser, ¿sabe? Esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Dios, de alguna manera, que te ama tanto, va a tener que humillarte y abatirte para que esos ojos altivos se bajen. Y ya aquellos que se fueron, que tienen la mente cauterizada, que ya no escuchan el Evangelio, que ya no pueden volver a Dios,
Solamente podemos encomendarlos a la misericordia de Dios para que Dios tenga misericordia de ellos y quizás sean salvos. ¿Por qué? No se pueden humillar. Su corazón está tan endurecido que solamente Dios puede quebrantar eso. Pero Dios, cuando quiere hacerlo, lo va a hacer. Está aquí el versículo. Dios va a humillar al hombre, lo va a abatir, va a bajar el orgullo de sus ojos. Pero en el versículo 16 dice: pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Amén. Gloria a Jesús. Quizá, voy a terminar ya pronto, 10 minutos, 20, como ya me conocen los hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Quizá alguno de los que están escuchando no sabe de que Dios le está mirando. Quizá alguno que no sabe nada de cómo servir a Dios está escuchando este mensaje y ahora entiende que Dios lo está quebrantando, pero ¿cómo va a ser esto más suave? Pues entrégale tu vida a Jesús. Es todo lo que tienes que hacer. Dale tu alma, tu vida, tu futuro a Jesús, que tiene el control de todos los tiempos, que puede tomar el control de tu vida y transformarla y hacer de ti una nueva persona, no importando quién seas, como en la lectura que vimos, no importando que seas un adúltero, ladrón, pecador, injusto, sea lo que seas. Si te humillas delante de Dios y le pides a Jesús que te salve, porque Él tiene poder para salvarte, te aseguro que Él te va a salvar y va a cambiar tu vida y tu corazón. ¿Cómo sabemos esto? Dice Job, el Job del que acabo de hablar: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Dios tiene tu vida, aunque tú no entiendas y aunque tú no quieras y aunque tú digas que no hay Dios, Dios tiene en su mano tu vida. El hálito tuyo, tu respiración depende de Dios. Aunque te rías y aunque digas que no es verdad, yo lo creo. Y creas o no creas, es así. Y otra vez dice Ezequiel: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Ezequiel 18:4. Todas las almas, no está diciendo los que creen o no creen. Todas las almas son mías, dice el Señor. Tu alma, mi alma y el alma de todos los que creemos en Dios y el alma de todos los que no creen en Dios también. Así que te invito a que creas en Jesús, para que aunque el alma tuya le pertenece, entrégale voluntariamente tu alma para que Él tome el control de tu vida y te transforme, y esa ansiedad que estás sintiendo la pueda tomar Él y llevarla contigo. Te invito a que creas en Jesús. Él es el único que te puede ayudar. Él es el único que puede hacer que en medio del quebrantamiento haya alabanzas, haya cánticos de gozo, de gloria, de adoración, porque sabemos que Él tiene el control de nuestras vidas, de todos nosotros. Que el Señor te bendiga. Un abrazo a mis hermanos y a los que no son mis hermanos también. A mi madre que me mira también. Aleluya. Amén.